Y si el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que es MySQL y SQL. Y vamos a entender un poco el tema de base de datos para poder pasar a lo que es el tema de SQL Injection, hacer inyecciones SQL en páginas web, en servidores. Esto con el objetivo pues de hacer auditorías del área del Red Team, del área del Pen Testing, pues para mejorar nuestras habilidades pues como hacker éticos. Debo decir que toda esta información que yo voy a compartir es solamente información resumida. En este video pues vamos a enfocarnos un poco más que nada hacia la parte de teoría, pero también vamos a hacer una parte práctica. En mi página web ustedes van a poder descargar todos los apuntes que yo tomé, todos los apuntes que tengo en cuanto a esto de base de datos, pues para que lo puedan leer, para que lo puedan tratar de practicar también, porque tiene cómo hacer las instalaciones de base de datos paso por paso. Pero aquí no voy a tocar ese tema porque se va a hacer muy extenso el video. Entonces quiero como atacar lo principal, lo fundamental, para que nos quedemos con los conceptos básicos y después pasaremos a la práctica, a poner en práctica las cosas que hemos estado viendo aquí de base de datos. Entonces, bueno, gente, vamos a ver el tema de base de datos. Espero que, bueno, les pueda yo compartir a ustedes esta información de la mejor manera. Voy a tratar de ir con calma, detallado, para que ustedes traten de comprenderme. Y bueno, si este tema te interesa, dale a like, suscríbete, comenta, comparte, para que me ayudes pues poco a poco a seguir avanzando con esto de la creación de contenido. Dicho esto, gente, voy a apagar la cámara para concentrarme y que todos nos concentremos pues en la información que estamos compartiendo. Bien. Lo primero que vamos a ver es qué son las bases de datos, ¿vale? Una base de datos es un almacén donde podemos guardar información de manera organizada para luego usarla de forma rápida y fácil. Las bases de datos se componen de tablas y cada tabla tiene entre una y varias columnas donde se almacena la información de cada elemento. Voy a borrar esto aquí. Esto que de aquí es una base de datos. Yo me creé esta base de datos y esta es una base de datos de prueba llamada Sakila, que la utilizo para hacer pues este tutorial y para hacer pruebas, ¿vale? Esta base de datos tiene tablas y estas tablas tienen columnas y estas columnas tienen información. Entonces, ¿qué es SQL? Ya sabemos qué son las bases de datos, pero ¿qué es SQL? El lenguaje de consulta estructurado, conocido como SQL, es un lenguaje que nos ayuda a solucionar problemas específicos relacionados con la definición, manipulación e integridad de la información almacenada en la base de datos. Hasta el momento hemos visto que la base de datos está compuesta por tablas y cada tabla tiene columnas y cada columna tiene información. ¿Pero qué es una tabla? Las tablas son estructuras que organizan los datos en columnas y filas. Cada fila es un registro y cada columna representa un atributo de registro. Vamos a mostrar la información de la tabla actor. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un select asterisco from actor. Cerramos con punto y coma. Si yo ejecuto esto, aquí vamos a ver, vamos a minimizar esto que está acá. Aquí vamos a ver pues lo que es la información que obtenemos de esta tabla actor. Su columna tiene esto que está acá, que son, como se dice acá, filas, y cada fila pues contiene su registro, ¿no? Aquí podemos ver la información que hemos obtenido de actor. Bien, existen diferentes tipos de datos, pero vamos a hablar de los más utilizados, que son int, que es para números enteros, el double, que es para números decimales. Voy a escribirlo porque quizás no lo pronuncié bien. Aquí tenemos los int, que es para enteros. Esto que es double, que es para números decimales. Tenemos char, que es una cadena de texto de tamaño fijo. Tenemos uno que es varchar, que varchar son cadenas de texto de tamaño variable. Tenemos este que es tinit, así, ajá, que es utilizado como booleano. Tenemos text, que es cadena de texto sin límite de tamaño. Tenemos date, que es fecha, y tenemos datetime, ajá, correcto, que es para la fecha con horas. ¿Ok? Estos son los tipos de datos más utilizados. Hay dos tipos de llaves. Está la llave primaria y la llave foránea. ¿Vale? ¿Qué es la llave primaria? Se utiliza para identificar de forma única cada fila de una tabla. Es necesaria en una tabla cuando se usan bases de datos relacionales. Se define en una columna que tendrá datos únicos para identificar cada fila. Es decir, todo esto que está aquí contiene una llave primaria, que vendrá siendo esta de acá, que es nuestra llave principal. Y a partir de ahí se empezarán a crear para cada uno de los elementos, que es su identificación. De esa manera no hay duplicado, por decirlo de esa manera.
Entonces esto nos sirve para eso, para identificar pues nuestra información. ¿Y qué es la llave foránea? La llave foránea o la clave foránea identifica una columna o grupo de columnas en una tabla que se refiere a una columna o grupo de columnas en otra tabla. Las columnas referidas deben ser la clave primaria u otra clave candidata en la tabla referenciada. Muy bien, lo siguiente que vamos a ver es el acceso a la base de datos a través de la terminal. Bien, estando aquí en la terminal, vamos a ver cómo podemos ingresar a la base de datos a través de la terminal. Vamos a hacer un sudo MySQL -u. El "-u" es para el usuario. En este caso vamos a ingresar con el usuario root. Y el "-p" es para la contraseña. Ok, tengo que primero meter la contraseña del servidor. Ahora la contraseña del usuario root de la base de datos. Y ya estamos dentro de la base de datos. ¿Vale? Entonces sería así: sudo para, para ingresar como superusuario. Ya que vamos a manipular datos de la base de datos. Entonces utilizamos nuestra base de datos MySQL, ingresamos el usuario con "-u" y le ponemos el parámetro "-p" para después meter las contraseñas. Una vez estando dentro, digamos que quería ver cuáles son las bases de datos que tenemos disponibles. Entonces vamos a utilizar show database, punto y coma, y aquí vemos todas las bases de datos que tenemos disponibles. Sabemos que tenemos esta base de datos multilidades, pero yo no quiero manipular esa base de datos, quiero crear una base de datos. Entonces, ¿cómo creamos una base de datos? Utilizamos el comando create database. Vamos a crear una base de datos con el nombre MiDB, o sea, mi base de datos. Vamos a darle enter a esto. Y pues como pueden ver, hemos creado con éxito una nueva base de datos. Si yo pongo show database, aquí tenemos una nueva base de datos llamada MiDB Database, ¿verdad? Entonces, yo quiero usar la base de datos que yo he creado. Vamos a utilizar use y el nombre de la base de datos, que es MiDB. Le damos punto y coma, enter, y aquí dice base de datos cargada, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ahora, yo tengo mi base de datos, pero yo no tengo información en la base de datos. Si yo quisiera ver las tablas de la base de datos, yo mostraría show full tables. Le damos enter y me dice que pues está vacío, ¿no? Todo porque en teoría mi base de datos, la base de datos que hemos creado, pues no tiene ningún tipo de información. Bien, ¿cómo creamos una tabla? Yo quiero crear una tabla para mi base de datos. Pues vamos a crear una tabla con create table y el nombre de la tabla, que vamos a llamar prueba. Esta tabla va a contener ID, un identificador, va a contener un nombre, va a contener un apellido y va a contener una IP, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, esto que hemos creado aquí, por ejemplo, el ID, va a tener un entero y va a ser la llave primaria, lo que le vamos a decir acá que va a ser primary key, ¿verdad? Y que sea autoincrementable para no poner manualmente uno, qué sé yo, Pepito, Pablo con la IP tal. No, entonces vamos a hacer que sea autoincrementable, que automáticamente ese valor vaya aumentando. Eso lo vamos a hacer a través de chanfle, ¿qué hice? Nuevamente, auto-increment, así tal cual, ¿no? Auto-increment, eso. Entonces, el nombre quiero que tenga un varchar, que tenga un límite de caracteres, que sea, qué sé yo, de 20 caracteres, por decir algo. El apellido igualmente va a tener un varchar de lo mismo, unos 20 caracteres. Y la IP va a ser un tipo entero, por decir algo. Entonces, hacemos punto y coma y le vamos a dar enter a esto. En este caso, ahora si hacemos un show full tables, pues vemos que ahora tenemos nuestra tabla llamada prueba, ¿verdad? Bien, ¿no? Hasta ahí todo bien. Ahora, yo quiero insertar datos a esta tabla. ¿Cómo inserto los datos? Muy bien, vamos a insertar los datos. Para insertar datos vamos a utilizar insert. Hacemos un insert into. Vamos a ingresar en la tabla prueba para las filas o bueno, para los valores en ID. Bueno, ID no porque es autoincremental, no es necesario meter el ID. En este caso sería nombre, apellido y IP, ¿verdad? ¿Qué valores vamos a insertar? Agregamos value. Vamos a insertar de nombre. Vamos a ponerle, qué sé yo, Linux. Se va a llamar Linux, pero esto lo tenemos que meter dentro de comillas, porque es un string. Linux
apellido, vamos a ponerle Linux terminal. Y la IP va a ser de 192.168.56.115, por decir algo. Vamos a encontrar esto para ver qué pasa. Si le damos Enter, me dice que hay un error. Seguramente el error es por el tema de los puntos, de los caracteres esto. Si le damos Enter, me dice que hay otro error. Vamos a ver cuál puede ser el error. Aquí dice insert nombre, apellido, error, auth range, value, column, IP at row 1. Ok. Entonces, digamos que aquí vamos a poner, qué sé yo, 127.0.0.1. Aquí está. Ya. En este caso, pues hemos ingresado correctamente lo que es los valores en la tabla, ¿no? A través de insert into prueba, ponemos lo que queremos agregar, o sea, la sección en la que queremos agregarle datos. En este caso es a nombre, apellido y una IP. ¿Vale? Con value, entonces asignamos los valores. Entonces, como Linux es un string, lo metemos dentro de comillas y va a pasar a nombre. Terminal va a pasar a apellido y bueno, aquí la IP. Entonces, de esa forma hemos agregado valor a nuestra tabla prueba. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podríamos hacer aquí que pueda ser interesante para nosotros? Entonces, digamos que nosotros queremos ver la información que está contenida en esta base de datos. Entonces, vamos a hacer un select. Vamos a hacer un select de todo from prueba, ¿verdad? Si le damos enter a esto, perdón, aquí me faltó el punto y coma. Pues nos va a mostrar la información que hemos agregado. Que bueno, el ID se agrega automáticamente. De hecho, si nosotros quisiéramos agregar, por ejemplo, event de Linux, ponemos, qué sé yo, Windows de apellido, qué sé yo, consola, y aquí ponemos 128 por decir algo, y le damos enter, se va a agregar una nueva información. Vamos a ver la información, aquí tenemos Linux y Windows, ¿verdad? Entonces de esta manera nosotros estamos insertando valor, información a las tablas, a las columnas, y esas columnas pues añaden los datos a las tablas. ¿Vale? ¿Esto de qué nos sirve a nosotros? Cuando estemos haciendo la auditoría, vamos a ver cómo podemos nosotros a través del servidor llegar a este tipo de datos, llegar a este tipo de información. ¿Vale? Pero por ahora la intención es como entender cómo va la vuelta, cómo funciona esto. Entonces, digamos que nosotros queremos borrar de aquí, o sea, quiero borrar este usuario, quiero eliminarlo, quiero sacarlo de la base de datos. ¿Cómo puedo hacer eso? Va así, delete, ¿vale? Quiero borrar de prueba donde ID es igual a 1. Si yo le doy enter a esto y vamos a ver la información, pues vemos que Linux ya desapareció. De esa forma hemos eliminado información de nuestra tabla en nuestra base de datos, ¿verdad? Curioso, ¿no? Interesante. Entonces, ¿qué más podríamos hacer aquí? Digamos que yo quiero hacer un update. A través de update, ¿vale? El nombre de la tabla, vamos a modificar donde dice nombre, vamos a modificar esto que está aquí, la fila de nombre con Linux, donde el ID es igual a 2. Entonces vamos a entrar aquí a nombre, vamos a buscar el ID igual a 2 y le vamos a asignar a, en este caso, Windows, Linux. Si hago un select de todo para prueba, vemos que ahora el ID 2 se llama Linux. Entonces de esta manera nosotros hemos podido modificar, ¿vale? Información que contienen nuestras columnas. Entonces, bueno, en este punto hemos visto lo que es el insert, lo que es el update, lo que es el delete. Hemos visto cómo se puede manipular la base de datos a través de la terminal. Así que esta información nos viene bien pues para comprender el tema de las bases. Les repito, en mi página web ustedes van a poder descargar toda esta data, ¿vale? Todos los apuntes que tengo sobre base de datos para que ustedes puedan hacer sus prácticas. De momento vamos a pasar ahora a hacer estas pruebas ya en un servidor para ver cómo podemos hacer las inyecciones SQL. Así que pues vamos a nuestro servidor. Vamos a minimizar esto por acá. Y lo que voy a hacer es abrir un servidor. Aquí estamos en nuestro servidor de prueba. Vamos a utilizar Multilidae para hacer nuestras pruebas.
¿vale? Ya vamos a meternos un poquito en el tema de las inyecciones SQL. Este tema es importante porque es ya lo que en sí quería enfocar todo este tutorial, todo este video, para que podamos adentrarnos en este mundillo, ¿no? Entonces, ya que tenemos los conceptos básicos sobre hacer ciertas consultas en la base de datos, acá vamos a poner en práctica lo que hemos visto y otras cosas más, otras cosas diferentes. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, pues aquí vamos a ingresar a por lo menos esta sección aquí de SQL Injection. Y bueno, como pueden ver aquí, yo tengo unas pruebas. Este es mi servidor de práctica. Pero vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es validar qué secciones pueden ser vulnerables en esta página web. Y lo que tenemos que buscar son inputs, secciones donde pida información. En este caso tenemos the name, password y pues la URL también se puede prestar para hacer pues alguna búsqueda de fallas de inyección de base de SQL. Si yo hago un view account, pues aquí vemos cómo se hace la consulta a través de la URL. Vemos que aquí se va a username, ¿vale? El valor y el password, el valor, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos probar aquí. Podemos poner, por ejemplo, la comilla, le damos enter y vemos qué pasa. Esto nos devuelve un error de base de datos. ¿Qué dice este error de base de datos? Este error dice, primero que nada, pues nos muestra que es MySQL. Por aquí vemos que es MySQL. Muy importante para saber qué tipo de consulta nosotros tendríamos que hacer. Lo segundo es ver cómo se construye la consulta. Estamos haciendo un select de todos, ¿vale? De toda la información para accounts, para la cuenta donde el usuario, aquí se rompe la consulta porque en teoría esta comilla de aquí debería cerrar con esta, pero como tenemos una comilla de más, ¿vale? Cierran esta de aquí y queda esta comilla en el aire, lo que no permite pues tener una buena sintaxis de consulta. Entonces, aquí pasa a la contraseña, que se cierra correctamente, pero como el error se formó acá, pues nos salta esto por pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Los comentarios en bases de datos pueden ser con guión, espacio por lo general, o puede ser con hashtag, ¿vale? Esas opciones nosotros podríamos utilizar para hacer un comentario. ¿Y para qué nos sirven los comentarios en este caso? Pues digamos que nosotros sabemos que hay una comilla. ¿Y qué pasa si yo le agrego un comentario al resto? Vale, vamos a provocar un error y vamos a comentar el resto. Simplemente pues para ver qué sucede. Pues aquí nos muestra un resultado. El resultado obviamente pues dice que esto no es válido, pero nos comentó el resto de la query. Si pueden ver, no nos salta el error completo como tal. Otra cosa curiosa es que acá arriba en username vemos que aquí hace referencia a la comilla, ¿vale? Interesante, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues esto es más que nada para ir como buscando un punto de inicio, un punto de partida sobre lo que realmente nos interesa. Ya somos conscientes que aquí hay una falla de seguridad en cuanto a inyección SQL. ¿Cuál es el siguiente paso? A través del OR, que el OR es un operador que nos permite realizar consultas con condiciones múltiples, donde solo una condición tiene que ser verdadera para que se cumpla. En este caso, nosotros metemos la comilla y si aquí metemos OR, 1 es igual a 1 y comentamos el resto, hacemos espacio, guión, espacio. ¿Qué creen que va a pasar aquí? Bien, entonces, en este punto, lo que está haciendo es que va a hacer la selección, va a cerrar la comilla y lo que va a hacer es OR 1 es igual a 1. O sea que si esto es válido, me va a mostrar todo el resto de la query. Si yo le doy enter a esto, vamos a ver qué pasa. Pues como pueden ver, me vuelca toda la base de datos, dándome información de todos los usuarios, ¿verdad? Que es lo mismo que hiciéramos, por ejemplo, en este caso, algo como esto. De aquí, pues, comentaríamos toda la base de datos. Pero sería algo como esto. Va a seleccionar todas las tablas todas las columnas de la tabla de accounts. OR 1 es igual a 1. Y como esto se comenta, pues el resto de la query pues se pasa por alto.
que si nosotros ejecutamos esto, pues lo que hace es voltearnos toda la información, ¿verdad? Que es el nombre de usuario, la contraseña, la asignatura, ¿verdad? Que es lo mismo que estamos viendo con esto de acá. Es exactamente lo mismo, ¿no? Que tiene el nombre de usuario, la contraseña y la asignación. Entonces, digamos que yo quiero saber cuál es el número de columnas. Digamos que yo no sé cuál es el número de columnas existente y quiero saber cuál es el número de columnas que hay en esta base de datos. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente, hacer comilla y a través de order by ir enumerando uno a uno las columnas. Por ejemplo, si yo pongo 1 y hago el comentario, vamos a ver qué pasa. Pues me manda un error ahí, normal. Digamos que vuelvo y hago un order by, vamos a poner 6 y el comentario me manda un error ahí. Vamos a hacer un order by 7 y el comentario hasta ahí pues me manda un error. Pero ¿qué pasa si yo pongo un order by 8? Si yo hago un order by 8 y comento, me va a mandar este error. Es decir, que hay 7 columnas en esta base de datos, en esta sección, en esta selección de la base de datos. Hay 7 columnas, ¿verdad? ¿Y para qué me sirve saber que hay 7 columnas? Pues si yo sé que hay 7 columnas, yo puedo colar a través de esto por aquí en la búsqueda de la versión de la base de datos. ¿Y cómo puedo buscar yo la versión de la base de datos? Pues a través de union. Si yo pongo comilla, pongo union. ¿Y qué voy a hacer con union? Yo voy a hacer union select. Quiero seleccionar, ¿verdad? Quiero seleccionar y por aquí voy a poner null. Porque a través de null nosotros vamos a representar cada espacio dentro de la columna para que no nos mande un error. Entonces, lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Vamos a colocar 7 null. Vamos a poner null, null, null. Van 3, 4, 5, 6 y 7. Después del séptimo null, pues metemos el comentario y para acá, ¿verdad? Hasta aquí todo bien. ¿Qué va a pasar con esto? Que en estas 7 columnas, entonces yo puedo colar la petición. ¿Qué petición yo quiero hacer? Pues quiero saber la versión de la base de datos. Vamos a colar la petición por lo menos aquí, en la primera parte. Vamos a poner @ versión. Vamos a ver qué pasa si lo doy aquí. Pues me manda información, pero no se muestra ningún tipo de versión. Entonces, lo que hay que hacer aquí, vamos a copiarnos esto mismo, es cambiar la parte de esta versión. Vamos a poner esto en null y lo voy a pasar por acá. @ versión. Vamos a tirarlo aquí para ver qué pasa. Ah, interesante, ¿no? En este caso sabemos que tenemos una versión 8.0.39, ¿vale? De base de datos. Esta vendría siendo nuestra versión. Si yo me voy a mi terminal y yo pongo, por ejemplo, MySQL-versión, pues me tira la misma versión que hemos sacado. Interesante, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve para saber si hay algún payload, algún tipo de CVE para esta versión que nos permita, pues, una forma más rápida poder tener el control del servidor como tal. Bien, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otras cosas nosotros podríamos indagar por aquí que sea de valor para nosotros? Pues nosotros lo que podríamos hacer es ver el esquema de las tablas, ¿vale? Esto lo que pues va a provocar es un error en la base de datos que va a ser una consulta donde gracias al tamaño, gracias a que sabemos el tamaño de las tablas, pues podemos colocar un table name para obtener el nombre de las tablas seguido de su información. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una comilla, vamos a hacer un union select. Ya sabemos la cantidad de espacios que hay. Ok, vamos a hacer algo para explicarle bien lo que es esta consulta del esquema. El information esquema está en casi la mayoría de las bases de datos y eso contiene toda la información de la base de datos. Entonces, ¿cuál es el tipo de consulta que nosotros vamos a crear? La consulta que vamos a crear es la siguiente. Vamos a ir paso a paso aquí. Y va de la siguiente manera. Nosotros vamos a romper aquí la consulta original.
Y vamos a hacer una unión donde vamos a seleccionar pues la cantidad de tablas que existen, ya sabemos que son 7. Y vamos a ir colocando la cantidad de tablas, ¿verdad? Aquí le vamos a meter un table name. Quiero saber el nombre de las tablas. Voy colando los siguientes espacios, espacios de tablas que hay. Y en la última, lo que yo voy a colar es de information schema.tables. O sea, yo quiero saber el nombre de la tabla, el table name, de information schema.tables, donde está table schema es igual a database, ¿vale? Donde el table schema es igual a la base de datos. Si yo cuelo esto, ¿qué pasa? Pues en este punto me manda un error y lo más probable es porque aquí al final me faltó colocarle un espacio. Vamos a darle de nuevo. Y miren lo que pasa aquí. Aquí me está empezando a mostrar todas las tablas. Account, block stable, capture data, ¿verdad? Estas son todas las tablas que existen en esta base de datos, que es lo mismo que yo hiciera acá en nuestra terminal. Vamos a entrar aquí en MySQL menú root, metemos esto acá. Es lo mismo que hiciera un show tables. Perdón, tengo que hacer un use. Espérate, show database, así. Aquí tenemos que hacer un use utilidades porque es la que quiero usar. Y así, ahora sí, metemos un show tables. Esto que nosotros colamos por acá, esto que nosotros hemos colado por acá, ¿vale? En la consulta esta, union select null null, ve que aquí se aprecia mejor. Estamos rompiendo la base de datos, estamos haciendo una unión, estamos seleccionando, ¿vale? A través de estas 7 tablas que queremos el table name y acá reemplazamos la última consulta colando esta consulta aquí. Queremos saber el nombre de la tabla de el information schema.table, donde el table schema es igual a la base de datos, igual a database. Esto nos va a devolver todos los nombres de las tablas que hay, ¿verdad? Y eso es lo mismo que nosotros hubiéramos hecho con un show tables. Si se dan cuenta, aquí está account, está block tables, que si revisamos la web es account y block tables, ¿verdad? Bien, ya sabemos el nombre de la tabla. Poco a poco vamos sacando toda la información de esta base de datos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue aquí? Ya sé el nombre de la tabla. ¿Qué más puedo saber? Digamos que ya yo sé el nombre de la tabla y quiero saber información de accounts. Quiero saber la información que contiene accounts. Entonces, ¿cómo puedo saber yo esa información? Si recuerdan, nosotros a través del select podemos seleccionar la columna de la tabla que queremos sacar la información. Entonces, viene siendo lo mismo. Vamos a hacer una comilla. Aquí lo que vamos a hacer es un union. Vamos a unir una consulta y vamos a hacer un select. Vamos a seleccionar. ¿Qué vamos a seleccionar? Vamos a meter aquí null 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y metemos el comentario. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo sé que en esta de aquí sí me muestra información. En el primero me lo manda vacío. En el segundo me muestra información. Lo sé porque anteriormente lo comprobamos con la primera consulta que hicimos para ir sacando información de la base de datos. Entonces, ¿qué yo quiero de aquí? De aquí yo quiero el password y también quiero, de aquí yo quiero el username y quiero el password, ¿verdad? Aquí al final, esto que está aquí lo vamos a modificar, que quiero eso de la tabla accounts, así. Metemos aquí el espacio, consultamos y vemos qué pasa. Aquí tenemos pues el username que es admin y el password que es admin pass. Vamos a validar si eso es correcto. Vamos a ver si es verdad que eso es así. Aquí en nuestra consulta vamos a meter un select asterisco from accounts y el admin, su contraseña es admin pass. En este punto, gente, ya literalmente tenemos control del sistema, o bueno, más que nada de esta sección de la página web, porque en teoría ya nosotros podemos acceder como cualquiera de estos usuarios. Vamos a comprobarlo. Digamos que yo agarro aquí este usuario admin
con su contraseña admin pass y me voy a loguear. Vamos a ir a login y vamos a hacer aquí admin. Yo sé que existe un usuario admin. Su contraseña es admin pass. Si le doy a login, pues como pueden ver, nos hemos registrado como el usuario admin. Entonces, esta es una forma, gente, en la que nosotros podemos ir practicando el tema de inyecciones SQL. ¿Vale? Existen otras formas, ¿vale? De inyecciones SQL que es basada en tiempo. Pero el resto de las prácticas que vamos a hacer sobre este tema de inyecciones SQL lo pueden obtener ahí en mi página web. Entran a mi página web, miesmith.com. De hecho, vamos a hacer la prueba aquí. Simplemente entran a miesmith.com. Se van a la sección de Patreon, aquí en Patreon. Y aquí van a poder ver, van a poder descargar el PDF. ¿Vale? Como van a poder ver el video que va a ser la continuidad de estas pruebas de inyecciones SQL. Le van a dar clic aquí. Por ahora dice que no está habilitado porque no lo he terminado de hacer. Y una vez le den clic aquí, pues van a poder ver todo el resto de pruebas y prácticas que vamos a hacer sobre inyecciones SQL. Así que bueno, gente, de momento vamos a dejar este tutorial hasta aquí. Espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Estoy seguro que sí. Y bueno, suscríbanse al canal, comenten, comparten. Y si quieren aprender un poco más, ya saben que en mi página web, en esta sección de acá, van a poder ver este video de acá. De igual forma, aquí hay una máquina de Hub de bots que ya subí. Tengo otras pendientes por subir y otras más que he ido realizando. Cargarlas aquí. Pues simple, si quieren ver este video de cómo resolver esta máquina, le dan a ver video. Esto le va a montar pues mi cuenta de Patreon. Y aquí ustedes van a poder ver este contenido. Así que pues nada, gente. Gracias por el apoyo, gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos pronto. Suscríbanse, comenten y comparten. Chao, chao. Pórtense bien. Hasta la próxima.